¿Se han fijado que la luna en el horizonte, a la altura de los ojos, aparece mucho mayor que cuando está en el cielo? Y si hacen así, excluyendo lo que la rodea, verán cómo recupera su mismo tamaño, porque la luna, claro, no cambia. Lo que ocurre es que el cerebro, por su cuenta y riesgo, para guardar las proporciones con las cosas que aquí abajo parecen más grandes, hacia la luna más grande. El cerebro elucubra para sobrevivir continuamente. ¿Es libre una bacteria? ¿Y un pájaro más que una medusa? Viajemos hasta hace 3.500 millones de años. Una bacteria sobrevive bajo las durísimas condiciones ambientales del momento. Agita su flagelo con rumbo aleatorio. De pronto, sus sensores químicos detectan un brusco descenso del pH. Su integridad se ve amenazada. El flagelo cambia el movimiento y la bacteria se aleja de la zona peligrosa. Tenía solo dos opciones: seguir su inquieto vagabundeo exploratorio o detenerse y cambiar de ruta. Unos 3.000 millones de años más tarde, una medusa se deja arrastrar por la corriente de un océano casi despoblado. En busca de recursos, mueve sus tentáculos y toma rumbos diversos. Traza su camino según la inconstancia de su medio. Tiene más horizontes que una bacteria. Pero la libertad es claramente mayor para los pájaros, que desde hace casi 200 millones de años circulan en las alturas de todo el planeta. Y sin embargo, las acciones del pájaro y de la medusa están determinadas por un sinfín de factores genéticos y ambientales. ¿Y el hombre? ¿Posee más libertad a pesar de estar también condicionado por todo su bagaje genético y cultural? Pues parece que es la evolución conjunta de genes y cultura bajo la fuerza de la selección natural lo que ha creado el libre albedrío característico del ser humano. La capacidad de elección, el poder desprenderse cuando hace falta de constricciones ambientales y genéticas, es una ventaja evolutiva que ha penetrado en el comportamiento humano. Del mismo modo que otros atributos físicos y fisiológicos, el libre albedrío se ha impuesto como mecanismo eficaz frente a la búsqueda de soluciones a los problemas de la supervivencia. Al igual que la conciencia, se trata de un producto de gran complejidad alcanzada por el cerebro humano. El hombre, en el intento por controlar sus fuentes de alimento, sus territorios o sus congéneres, comenzó a hacerse preguntas, empezó a hablar con los demás y surgieron así el lenguaje y la cultura. Estos han sido los instrumentos del vertiginoso desarrollo de la ciencia y de la evolución de las tecnologías de comunicación en las últimas décadas. A partir de ahí, se creó el entorno favorable para que el libre albedrío se afianzara como un valioso carácter de las sociedades humanas modernas. Daniel Dennett es profesor de filosofía y director del Centro de Estudios Cognitivos en la Tufts University. Reconocido filósofo, Dennett es un atento seguidor de los avances científicos. En sus libros y artículos trata temas como el lenguaje, la consciencia o el libre albedrío. You don't say that, Tú no dices que el libre albedrío para los humanos sea una ficción. Lo que dices es que es real. ¿Es tan real como el dinero? ¿O qué otras cosas? Sí, tan real como el lenguaje, la música o el dinero. No es solo una característica humana exclusivamente biológica o fisiológica. Existe también un factor cultural. Depende de la cultura que nos rodea, en la que vivimos cada día. Si esa cultura tiene algunas características por las que pudiera estar en extinción, es posible que el mismo libre albedrío pudiera extinguirse. De la misma forma en que puede morirse un idioma. De la misma forma en que, en principio, el dinero podría desaparecer.
Si la gente que lo usa dejara de creer en él, si el sistema de prácticas, de actividades y de intenciones que rodean al dinero de alguna manera se evaporara, esas monedas metálicas y de papel dejarían de tener valor. Esto es lo que distingue tu postura de una aproximación, digamos, más convencional. Porque tú dices, el libre albedrío es una creación de los humanos. Y si es de los humanos, es que no existió durante muchísimos años. Hubo humanos durante miles de años que no tenían. Incluso hay humanos que no han tenido libre albedrío, así es. De la misma manera en que hubo homínidos que no tuvieron lenguaje, eran animales. Nosotros somos animales, pero con lenguaje. Y el lenguaje lo transforma todo. Pero no solo eso, dice Wittgenstein que si un león pudiera hablar, no lo podríamos entender, ¿de acuerdo? Pero yo creo que si un león pudiera hablar, sí que lo podríamos entender, pero ya no sería un león. Y esa es una gran diferencia, una diferencia enorme. Hablando con él no podríamos aprender nada sobre los otros leones, porque él sería completamente diferente a los leones normales. Estamos hablando del lenguaje como una manera de comunicar, de transferir información. Y no solo para transferirla, sino para representarla para nuestro propio interés, para deleitarnos. Cuando hay lenguaje, el mundo se duplica. Hay muchísimas más cosas en él. Las palabras y los nombres y los significados de los conceptos. Esto hace aumentar al mundo en un orden de magnitud. Cuando aquí, en Barcelona, una paloma encuentra unas migas en una hoja de diario, sus ojos pueden ver las palabras, pero eso no es parte de su mundo. Mientras que si una persona que puede leer ve el mismo diario que la paloma, recibe una gran cantidad de información extra con la que se puede hacer muchas cosas. Quizá a veces la información puede hacer daño, pero en definitiva transforma el mundo. Es indudable que el ser humano ha cambiado el mundo. Pero ¿cómo lo hemos conseguido? Algunos creen que nuestra inteligencia ha sido la responsable. ¿Pero somos realmente tan inteligentes? Y de ser así, ¿de qué manera llegamos a desarrollar tanto nuestro cerebro? Hace 2,5 millones de años, nuestro antecedente, el Homo habilis, fue capaz de sobrevivir en la sabana, rodeado de animales físicamente mucho más preparados que él. A su favor, solo contaba con unas cuantas armas de manufactura casera, pero fue otra capacidad la que cambiaría su posición de debilidad. Estamos hablando del lenguaje hablado. Gracias a él, el hombre pasó de ser un animal más que trataba de adaptarse a la naturaleza a un animal capaz de adaptar la naturaleza a sus necesidades. El lenguaje hablado resultó muy útil en las noches, cuando los gestos no servían. Su sofisticación permitió que los conocimientos adquiridos fueran transmitidos a los demás rápidamente. Frases como «cuidado con el fuego» o «no os acerquéis al león» debieron resultar fundamentales para la supervivencia de los niños. Sin duda, los grandes perjudicados de este nuevo sistema de comunicación fueron los animales, muchos de ellos ya extinguidos debido a un nuevo tipo de caza, la caza en equipo, que requería de una estrategia elaborada que solo podía ser llevada a cabo por grupos de hombres en estrecha colaboración. Y así, gracias al lenguaje, los hombres crearon los lazos de unión que originaron las sociedades culturales. Desde entonces, la supervivencia no solo se basa en la fuerza bruta, sino también en la capacidad para empatizar con los otros. El lenguaje sirve para expresar las ideas de uno, para discutir y para entenderse. Y la argumentación ha pasado a ser un aspecto fundamental en la convivencia. Prueba de ello es el estudio de las tribus paleolíticas que todavía existen hoy en día. Los jefes de la tribu no son los más fuertes, sino los más dialogantes, los más capaces a la hora de mantener la paz entre todos los componentes del grupo. Además, parece ser que son los que disponen de mayor éxito entre las mujeres. Por tanto, parece que una buena oratoria funciona también como reclamo sexual y garantiza el éxito reproductivo.
Y es que la palabra resulta fundamental en el amor. El entendimiento de la pareja se basa en ella. Quizás, si no hubiese existido el lenguaje, no se hubiese producido un compromiso duradero entre hombre y mujer para cuidar de las crías, que resultó el inicio de lo que hoy denominamos familia. Está muy bien tener toda esta información, disponer de ella, pero la mayor parte es equivocada o irrelevante. ¿No hay un peligro si no se intenta distinguir realmente la información que no vale? En otras palabras, aparte del proceso de aprendizaje en los niños, ¿no debería haber una especie de proceso de desaprendizaje? Sí, sí. Y esto se puede apreciar en cualquier ámbito y en distintos grados. No hay nada más rígido que un científico que tiene que enfrentarse a una nueva teoría que no es la suya, o la de sus profesores, o su escuela. Es muy duro aceptar un punto de vista revolucionario. La gente se ciega por sus presuposiciones. Sin embargo, estas son necesarias. Es un arma de doble filo. Por una parte, sin una teoría en la que apoyarnos y sin un conjunto de conceptos claros y bien definidos, se es completamente ciego a determinados aspectos del mundo. Pero por la otra, ellos también ciegan parcialmente y se dejan de observar otros aspectos. El gran peligro es la gente que toda su vida cultural e intelectual, está dominada por una gran mentira. Estos son los difíciles. Por supuesto, hay muchísimas personas que son esclavas de una ideología y que no se dan cuenta de que son ciegas a una gran cantidad de información. Pero seguramente tienes razón en el sentido de que lo primero es aprender, incluso si está equivocado o si es parcial. Sí, porque al menos se tiene algo que corregir. Pero no se puede olvidar que hay que hacer correcciones. Y sobre esto no hemos analizado lo que sucede en el mundo en la actualidad. Hay tanto que corregir. Y sabemos tan poco, incluso en el proceso de aprender, de hacer que la gente cambie de puntos de vista. ¿Tú crees que hemos mejorado en algo? El cambiar el punto de vista de la gente es algo muy difícil y, por supuesto, hay gente que dice que no es posible. Para mí, este es uno de los aspectos centrales de mi profesión. Yo represento algunas ideas de las que se puede renegar o tener dudas, pero alguna gente simplemente las rechaza por completo, diciendo que es imposible que sean correctas, y se niegan incluso a tomarlas en serio. A menudo me pregunto, sabes, la gente habla del poder de las multinacionales, de los agentes secretos y de todas estas cosas. Pero yo me pregunto si el poder verdadero, el único poder verdadero, no es el poder del que tú estás hablando. El saber cambiar, el poder cambiar las ideas de las personas. ¿No es este el gran poder? Yo creo que sí, porque todo el poder político y económico depende de la ideología de las personas que lo representan. Un dictador tiene poder no porque es personalmente fuerte o porque tiene armas, sino porque está rodeado de gente que está dispuesta a obedecer sus órdenes. Si la gente le dice que no, entonces está perdido en un momento. El mantener las presunciones comunes, es la clave del poder.
Desde niños somos psicólogos espontáneos. Atribuimos a los demás intenciones, creencias y deseos, y esto nos permite anticiparnos a su conducta y predecir sus acciones. De hecho, algunos expertos dicen que la mejor manera de caracterizarnos es como Homo psicologicus. Y usamos esta habilidad no solo con nuestros semejantes. A lo largo de la historia evolutiva, comenzamos preguntándonos si el tigre deseaba comernos, para seguir preguntando si los ríos querían alcanzar los mares o qué deseaban de nosotros las nubes como agradecimiento por la lluvia. Y ahora nos preguntamos qué pretende nuestro ordenador cuando se empeña en no obedecernos. Esta capacidad de penetrar en la mente del otro tiene un valor de supervivencia evidente, pero también tiene su lado oscuro. Porque si conocemos la mente del otro, también podemos influir en ella, manipularla. Esta es probablemente la mejor estrategia para obtener poder sobre los demás. Muchas religiones han empleado técnicas como música y bailes rítmicos o cánticos repetitivos para provocar estados alterados de consciencia que disminuyen la capacidad de juicio racional. Se trata de distraer a la parte más analítica y lógica de nuestro cerebro para penetrar en la parte más emocional, holística y sugestionable. Muchas ideologías políticas también las han utilizado. Los nazis empleaban cánticos, música y manipulaciones psicológicas basadas en el miedo y la retórica en sus mítines y concentraciones. El psicólogo británico William Sargant describe en su libro Batalla por la mente su asombro y fascinación por la facilidad con la que el mensaje nazi calaba profundamente en gente inteligente. Aunque no todos somos igualmente sugestionables, parece que en general lo somos más de lo que creemos. Incluso existen estudios que demuestran lo fácil que resulta implantarnos recuerdos absolutamente falsos, tan solo mediante conversaciones en las que se usan técnicas de sugestión. ¿Recuerdas ese maravilloso momento en Disneylandia junto a Bugs Bunny? Los participantes de uno de estos estudios lo recordaban. Y eso que es imposible, puesto que Bugs Bunny no es un personaje de Disney. ¿Eso es todo, amigos? Por otra parte, todos conocemos la publicidad y los medios de comunicación y su poder para hacer llegar mensajes y crearnos necesidades de consumo. Quizá ahora más que nunca nuestra mente se convierta en un campo de batalla. Cuando se analiza una comunidad de genes o de células, se observa que en estas comunidades se consigue encontrar un conjunto de reglas que les permiten adaptarse, a la mayoría, a los cambios, al nuevo entorno. Y ahí va mi pregunta. Con el paso del tiempo y tu experiencia, ¿tienes más o menos fe en que como personas estemos a la altura de los genes y de las células en este aspecto? Esto es como la cara de Jano, que tiene muchas perspectivas y facetas. Por una parte, es estupendo que tengamos trillones de células que pueden colaborar también entre ellas, que permiten que tengamos esta conversación. Es el logro increíble de un equipo. Por ejemplo, en este momento, tú y yo. Por otra parte, si lo analizas bien, un cuerpo representa un fascismo sin piedad. Es una dictadura del sistema. No hay un gran hermano, ni un rey, pero sigue siendo un fascismo a nivel celular. Y los renegados tienen un nombre. Se les llama cáncer. Esos son los malos. Y cada ciudadano está completamente dedicado al Estado, que es el cuerpo.
Esto es un modelo imperialista de sociedad. Como organización de la sociedad queremos algo menos estricto y más democrático que la organización de un organismo vivo. Un organismo está excesivamente controlado. No dejaría a las personas ningún tipo de control. Y resulta que la única salida de esta lucha fascista que hay en nuestros cuerpos es o sería probablemente la emergencia de la conciencia, o lo que algunos denominan el alma. Ah, sí, el alma. Que no es más que otra colección de esas células robóticas organizadas de una cierta forma. Pero creo que la conciencia es una liberadora. Una vez más volvemos a la comunicación. Porque cuando se tiene una cultura que realmente depende del lenguaje, la complejidad de una cultura depende del lenguaje, entonces, por primera vez, las personas tienen un punto de vista que hasta cierto punto es independiente de las órdenes darwinianas subyacentes, que son multiplicarse o reproducirse. Somos la única especie del planeta que podemos pensar sobre el control de la natalidad, que podemos decidir si queremos tener hijos o ser expertos en vino francés o lo que sea. Pero ¿quién decide? La persona decide. ¿Y qué es una persona? No solo es un cuerpo. Es un cuerpo que ha sido invadido por una cultura y por muchos patrones de tópicos culturales que se repiten y que se agrupan ellos mismos para crear una personalidad, una ideología y un conjunto de herramientas para pensar. Si tú y yo fuéramos estrictamente un conjunto de herramientas para pensar, seríamos completamente inútiles. Menos que chimpancés. Menos que chimpancés. Uno de cada 4 estudiantes universitarios sufre cuadros de ansiedad y angustia. Los exámenes acaban convirtiéndose, en muchos casos, en una situación infranqueable para algunos jóvenes. La realidad virtual puede ayudar a superar estos problemas psicológicos. Un equipo de psicólogos e informáticos de la Universidad de Barcelona ha creado un programa de realidad virtual que pretende ayudar a combatir los cuadros de ansiedad que sufren los universitarios durante los exámenes. Según las estadísticas, entre el 15 y el 25% de los estudiantes sufren tal nivel de angustia que optan por no presentarse a un examen o se quedan en blanco cuando comienzan la prueba. El programa se ha diseñado tras analizar el comportamiento de 230 estudiantes. Los voluntarios debían enfrentarse virtualmente a 3 escenarios previos a un examen: su casa, el metro y la universidad. La mayoría de los alumnos que siguieron la terapia virtual se presentaron a los exámenes con éxito. Los antioxidantes evitan que se produzcan daños en las células. Investigadores de la prestigiosa Universidad de Purdue han identificado un antioxidante que permite a algunas plantas sobrevivir en suelos con un alto contenido en metales. Se trata de un antioxidante que permite a algunas plantas vivir en suelos ricos en metales, en los que otras especies vegetales mueren. Concretamente, las plantas que acumulan altos niveles celulares de dicho antioxidante son mucho más tolerantes al níquel. El hallazgo permitirá crear especies capaces de limpiar suelos contaminados e incluso aplicar estas mismas plantas en el campo de la extracción de metales útiles. Cuando los vegetales contienen mayor cantidad de antioxidante gracias a técnicas genéticas, son capaces de crecer en suelos con cantidades de níquel consideradas altamente tóxicas, mientras que el resto de las especies sufren daños celulares irreversibles que las llevan a la muerte. Una nueva técnica de fotografía que proporciona imágenes en 3 dimensiones se ha revelado como un novedoso método de detección precoz de algunas enfermedades de la vista, como el glaucoma, la retinopatía diabética y la degeneración macular. Se basa en una modificación del oftalmoscopio empleado tradicionalmente por los oculistas para explorar el ojo. Una simple fotografía de la retina permitirá identificar los cambios en los vasos sanguíneos que recorren el ojo, con el objetivo de predecir a tiempo algunas de las patologías más comunes. La principal ventaja es que si estas enfermedades se detectan a tiempo, pueden tratarse con facilidad.
Tomar fotografías en 3 dimensiones permite a los oftalmólogos evaluar con precisión el estado de oxigenación de los vasos sanguíneos del ojo, lo que permite distinguir en pocos segundos un ojo sano de uno deteriorado. Se trata de un método rápido, preciso y menos agresivo que las pruebas actuales. Los aficionados a la astronomía tienen un nuevo reto: ayudar a los expertos de la NASA en la misión de la Deep Impact, la nave que el 4 de julio del año que viene impactará en el núcleo de un cometa. Según las previsiones, Deep Impact, que pesa 370 kilos, chocará con el núcleo de un cometa provocando un cráter de 100 metros de diámetro y 20 de profundidad. De esta manera, los astrónomos podrán por primera vez obtener información sobre la composición interna y el núcleo de un cometa. La NASA pide su colaboración a los astrónomos aficionados, que podrán aportar su granito de arena con observaciones realizadas desde telescopios de tierra. A través de ellos, los voluntarios que quieran participar en la misión podrán estudiar la actividad y evolución del cometa, así como la emisión de polvo antes y después del impacto. Los expertos recomiendan hacer observaciones durante la mayor cantidad de noches a partir de este mismo mes. Si los leones hablaran, no les entenderíamos. Bueno, eso es lo que dijo el filósofo más grande del siglo XX. Pero si han escuchado a Dan Dennett en la primera parte del programa de redes, bueno, ya lo han oído. Dice, les entenderíamos perfectamente. Lo que ocurre es que no nos enseñarían nada de cómo son los leones, porque serían tan semejantes a nosotros, bueno, que serían como nosotros. Oye, Itziar, ¿cuándo empieza realmente la historia del lenguaje? Bueno, pues este es un tema muy controvertido hoy en día. Me vas a preguntar sobre un tema que está generando mucho debate intelectual en muchos campos de estudio, no solo en la lingüística. Este era un tema tabú en el siglo XIX, pero en los años recientes ha surgido mucha discusión sobre esto. Hay una idea clásica de cuándo surge el lenguaje que hace correlacionar el nacimiento del lenguaje a la explosión de expresión artística que se produce hace unos 100.000 años en el desarrollo de nuestra especie, ¿no? En el Sapiens Sapiens. Pero hay evidencia reciente de muchos autores hoy en día que lo que nos están diciendo es que ya hace aproximadamente 2 millones de años, 2 millones y medio de años, hace 2 millones y medio de años, empezamos a encontrar homínidos que tienen una capacidad simbólica. ¿Quiere esto decir que tenían ya un lenguaje como el que estamos utilizando ahora mismo para hablar? No, pero quiere decir que tenían una cierta capacidad de comunicarse mediante símbolos, de alguna manera rudimentaria, y probablemente lo que sucede hace unos 100.000, 75.000 años es que se une a esta capacidad simbólica y quizá relacionada con el desarrollo de esta capacidad simbólica surge una capacidad de combinar símbolos que convierte a ese protolenguaje que han llamado algunos autores en algo muy parecido al lenguaje que tenemos hoy. Y probablemente, ¿no? Esto lo sabemos de forma muy especulativa, no lo podremos llegar a saber a ciencia cierta nunca, probablemente nos convierte en la clase de animal que somos hoy en día, los seres humanos, ¿no? ¿Habéis oído a Dennett cuando dice lo nuevo es, él no ha dicho el tema del lenguaje, ese combinatorio, sino lo nuevo es esta explosión de información, esta posibilidad de acceso a tanta información disponible que, bueno, esto ya sé que es una palabra que no te gusta a ti, pero los homínidos por primera vez pueden decir que son libres de elegir, lo llamáis los filósofos el libre albedrío, ¿no? Esta palabreja. Bueno, Dennett está intentando en este libro del que se hablaba en la entrevista, Freedom Evolves, está intentando hacer compatible, compaginar el sentido que tenemos de la libertad, del libre albedrío, de la responsabilidad, con una concepción científica, naturalista, materialista de los seres humanos. Todos hemos sentido alguna vez, sobrinos míos me han explicado la perplejidad que puede producir, pues, ante, digamos, la experiencia que tenemos de nosotros, de nuestra libertad, cuando pensamos en tomar una decisión, aunque sea trivial, como si ir a un restaurante chino o el conflicto que nos parece que experimentamos cuando nos
apercibimos de que por todo lo que sabemos y por lo que la ciencia dice, pues bueno, somos, hasta nuestras decisiones son el producto de causas naturales y que, pues, qué sé yo, cuando uno tiene Alzheimer, pues su capacidad de elegir y de tomar decisiones y las decisiones que toma se ven alteradas simplemente por esa razón, cuando uno toma drogas o cuando uno tiene... Vamos a ver, Manola, hasta qué punto, porque estás apuntando una cosa muy interesante, hasta qué punto estamos programados, ¿no? O digamos, esta facultad de decisión juega poco. Y me voy a tu tema, el del lenguaje, ¿no? Hay por ahí unos juegos en el que, en una frase, por ejemplo, en donde se dan muchas veces, y la vamos a poner en pantalla, ¿no? Una frase en la que se repite varias veces, tú lo conoces, ¿por qué no me lo explicas, no? Sí. La letra F, que lo explique, eso. Esto es una oración, el ejemplo que vamos a ver, son varios ejemplos. Es una oración donde se nos pide que contemos el número de Fs que leemos. ¿Te lo voy a contar yo? Vamos a probar, a ver. A ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, hay 5. 3, 4, efectivamente, me he equivocado. Hay 5. ¿Y por qué me he equivocado? Bueno, pues normalmente lo que sucede es que hay unas Fs, en este caso hay una, a la que somos ciegos, por decirlo brevemente. Y es normalmente la F que la gente no suele contar en este ejemplo, es la F de la palabra of. Es lo que me ha ocurrido Falcon. a mí. Sí, esto es lo normal. Y lo que vemos, si hiciéramos este ejemplo muchas veces, veríamos que sistemáticamente tendemos a ser ciegos a las Fs que se encuentran en unas palabras que son primas hermanas de esta of que vemos aquí, a las que los lingüistas solemos llamar palabras funcionales. Y con esta palabreja lo que queremos decir es que estas son las palabras que actúan de pegamento en el lenguaje. Estas son las palabras que son responsables de este aspecto nuevo del lenguaje que hablábamos antes, que probablemente surge hace 100.000 o 75.000 años, que es esta gran arquitectura del lenguaje humano. Estas palabras, un poco para decirlo intuitivamente, son los pedacitos pegamento con los que nosotros formamos las estructuras y las lingüísticas. demás los descartamos. Exactamente, y somos ciegos a ellas. Es un poco parecido a la clase de ejemplos que habéis mostrado antes, y quiero decir que no es que no me guste la palabra libre, sino que creo que sabemos tan poco de cómo funciona nuestra mente que quizá es un poco prematuro intentar explicar la libertad, ¿no? Pero bueno, por eso no voy a intervenir en la os voy a pasar otra palabreja con varias letras, porque me gustaría saber si tiene algo que ver con la capacidad que tenemos para grabar, en la mente las palabras, ¿no? O sea, cómo... Y de nuevo, detrás de todo eso está el tema de si estamos programados o no estamos programados. ¿Cómo funcionamos? ¿No? Oye, ahí tienes eso, y ¿quieres que te lo lea? Sí. Porque parece un desconcierto, ¿no? A primera vez, pues te fijas un poco, dice, según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en el que las letras están escritas, la única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. O sea que te lo he leído de un tirón, no lo había visto antes, y me supongo que está todo mal escrito, ¿no? Que no está escrito en el orden. Solo he visto una que estaba bien, es que la. Son las únicas que he visto. Y en alguna breve que solamente tienen dos, claro. Tienen que estar bien escritas porque no tiene otra opción. ¿Y esto por qué me pasa? Pues bueno, lo que vemos en este caso, para volver al ejemplo, es que tenemos una manera un poco de economizar, probablemente sea esto, hacer el mínimo esfuerzo, y tenemos una manera de almacenar palabras tal que, bueno, no está dirigida estrictamente por grafemas, pero vamos a hacer como si fuera con grafemas, tal que marcamos las fronteras de esa palabra, cómo empieza y cómo termina, cuál es su primer símbolo y cuál es el final. Y tenemos una idea de qué símbolos contiene en medio, pero no nos molestamos en tener esa información ordenada. Es decir, que la manera en la que nuestra mente está guardando esas palabras es primer y último elemento que lo compone, y luego los interiores van desordenados. Y por eso nos cuesta tan poco esfuerzo hacer esto, que nos costaría mucho más si guardáramos, por ejemplo, los dos sonidos centrales, los dos grafemas centrales, y los extremos no estuvieran ordenados. Claro, y si fuera una cuestión de consciente, ¿no? De que conscientemente tenemos que recordar una palabra. Oye, os voy a pasar el último porque se nos va a escapar todo el tiempo. Una figura de un triangulito, que también la conocéis seguro los lingüistas y filósofos, y
Y bueno, aquí la idea dice the bird, es una frase inglesa, el pájaro está en el árbol. The bird is in the tree. ¿No? Y si yo lo he leído, pero está mal leído, ¿no? Porque ¿qué pasa aquí? Manolo. Lo que pasa ¿Dónde está Manolo a esto? Sí. Claro, en este ejemplo en particular no lo conozco. Se supone, bueno, quizás esté relacionado con lo que se llama repetition blindness, que ceguera a la repetición, que es que si se repite una unidad, pero parece que pasa no solamente con palabras, sino con sonidos o con imágenes, o si se repite durante un lapso de tiempo muy inmediato no te enteras. No te enteras, sí. O sea, que lo que tendría que no ver prestas atención a ello. es con la capacidad de concentración del cerebro, que realmente es efímera. Oye, más tareas al mismo tiempo. Hemos llegado al experimento, al sabías qué. Es un espacio de unos minutillos y anda de la lectura subliminal. O sea que vamos a ver el experimento. ¿Pensabas que los mensajes subliminales que nos venden en las películas funcionan? Pues no está tan claro. Entre los experimentos más conocidos está el que realizó el sociólogo estadounidense James Vicary en 1957. Según él, en un cine de Nueva Jersey se puso de manifiesto el potencial publicitario del mensaje subliminal. Durante la proyección de una película, y solo durante 3 milésimas de segundo, pero repetidas veces, se insertaron los fotogramas con el siguiente mensaje: ¿tienes hambre? Come palomitas. Según Vicary, al terminar la proyección, las ventas de palomitas habían aumentado un 57,8%. Años después, confesó que lo había inventado todo, pero la llama ya estaba prendida. Los mensajes subliminales tenían un potencial publicitario. Para comprobar lo que hay de verdad en esta afirmación, en 1996 el equipo de Greenwald en la Universidad de Washington realizó un experimento. 300 voluntarios frente a otros tantos monitores tenían que identificar 500 palabras que se mostraban durante 4 décimas de segundo. Las palabras se tenían que clasificar en series según su contenido. Las series eran masculino, femenino, agradable o desagradable. Lo que no sabían los voluntarios es que también se quería estudiar el efecto de un mensaje subliminal. Los investigadores insertaron antes de cada palabra otra palabra pista camuflada. El ojo no puede percibir estas palabras, pero el inconsciente quizás sí. La trampa residía en que en algunos casos la palabra escondida coincidía con la palabra mostrada. En otros, deliberadamente, no se daba la coincidencia. Cuando el mensaje subliminal difería de la palabra mostrada a continuación, los errores de los voluntarios eran superiores a las veces en que el mensaje subliminal coincidía con la palabra. El equipo de Greenwald mostró de forma experimental que el mensaje subliminal sí influía en la percepción de la siguiente palabra analizada, pero solamente si la palabra se mostraba durante la siguiente décima de segundo y no después. Es decir, que los mensajes subliminales que presuntamente se introducen entre los fotogramas de una película para inducirnos a comprar un determinado producto o a votar un candidato concreto no dejan de ser leyendas urbanas. O sea que, ya lo ven, no es verdad que nos pueden engañar con letras subliminales en la pantalla diciendo compre más pipas o palomitas. Pero algo hay, o sea que, cuidado. Volvemos al tema de las funciones del lenguaje. Y he visto que tú no estabas muy de acuerdo con lo que decía Itziar. Hay la tendencia general entre... Chomsky ha hecho una aportación muy importante. Sí. Ha mostrado que se puede estudiar el lenguaje científicamente, que el estudio del lenguaje, que uno puede, digamos... Sí. ¿Y para qué sirve? Pero eso ha hecho, me parece a mí, que enfaticen demasiado los lingüistas aspectos formales
Ella mencionaba el grooming, el despiojarse. Sí, entonces ella ha mencionado el despiojarse, y yo pues estaba pensando cuando hacen estas diferencias entre protolenguaje y lenguaje específicamente humano. En el protolenguaje estarían, digamos, términos que desde luego no parece que sirvan solo para el despiojamiento, ni primordialmente para eso, sino que tienen una función análoga a otros protolenguajes o signos que parece que utilizan algunos animales, como los monos verbet, creo que en español es tota, el tipo de... utilizan algún tipo de señales para indicar, uno diría, indicar a sus semejantes la presencia de depredadores de diferentes, de tipos específicos. Sí, entonces, esta función de comunicar información, transmitir información, pero es una función muy importante. Yo entiendo que los lingüistas tiendan a pensar que cuando ven la historia del lenguaje, vamos a ver, ellos descubren, me corriges, Itziar, que al comienzo, oye, el lenguaje es un graznido de la gente tirando objetos contra lo que quieren o lo que quieren matar, ¿no? Y sueltan una especie de graznido de lo que sea. Y luego ella hablaba del grooming, ¿no? Del despiojamiento, y parece que eso realmente... Y si tú miras a la gente hoy día, no te quiero contar un secreto, pero el tiempo que utilizan comentando lo que hacen los demás, el chismorreo social característico de aquel grooming de chimpancés, se lleva muchísimo, muchísimo. Si pones fútbol, famosos y sexo, y vamos, te lo llevas casi todo. O sea que realmente a nosotros nos cuesta creer que el lenguaje sea tan importante para lo que tú dices. ¿Puedes volver un poco sobre este tema, a ver si nos lo aclaras? Cuando me preguntabas si es tan importante el lenguaje, yo cuando hablaba de que es el equivalente en nuestra especie a lo que en otras especies de primates se hace por medio del despiojamiento, pues lo que quiero decir es que esta es una de las funciones, yo creo, primordiales. Ahora, esto por supuesto no descarta el hecho de que sirve, como sirve en los monos tota y en otros primates creo que también, para avisarse de peligros, sirve para un montón de cosas que hacen que las posibilidades de sobrevivir aumenten, y yo creo que por eso el lenguaje en nuestra especie triunfa, pero el decir que el lenguaje tiene una función no niega que tenga otras. Ahora sí que creo, aunque esto es una cuestión de opinión, porque creo que es indemostrable, pero sí que creo que el lenguaje en nuestra especie ahora, su primordial función en nuestra vida no es, contra lo que solemos tender a pensar, la transmisión de información. Yo estaría de acuerdo con es como los chimpancés, hay algo que es, o sea, es el despiojarse. Oye, una cosa, porque si el lenguaje no lo fuera, entonces tiene que haber algo, a lo mejor es la mente, ¿no? Y a Dennett, una vez, no sé cuándo, no me acuerdo, pero a Dennett le pregunté, oye, ¿quién manda allá arriba en el cerebro? Y oigan lo que me dijo. Dan, ¿quién se ocupa del cerebro? Quiero decir, si es que hay alguien que se ocupe realmente, no sé. Esta es una idea que asusta un poco. El cerebro tiene 10.000 millones, quizá 100.000 millones de neuronas, y eso es todo. Y ni una sola de esas neuronas sabe quién eres, ni tampoco le preocupa. Son demasiado estúpidas para poder ocuparse ellas. Por lo tanto, tiene que tratarse de una democracia. Tiene que ser que estas neuronas trabajen en equipo y compitan las unas con las otras sin que nadie se ocupe de ello. Nadie puede ocuparse de ello. Si todavía existe una teoría de la conciencia en la que haya un jefe supremo, sabemos que es una mala teoría. O sea que es como una fábrica, como si entráramos de pronto en una fábrica y no hubiera nadie. Todo está automatizado. Hay toda esa maquinaria, pero está vacío, no hay nadie. No podría haber alguien. Hay partes del cerebro que sí actúan como agentes. Son los responsables del seguimiento de varias cosas. Y por tanto, si quieres, son como funcionarios, pero no tienen conciencia. Para mí, la clave sobre la conciencia es el hacerse la pregunta evolucionista: ¿para qué existe? Y existe para producir anticipación, de forma que se pueda ver suficientemente
en la distancia, para planear y proyectar un mejor curso de vida. Cuando tenemos a un ser humano con lenguaje, ciencia y cultura, existe una cantidad enorme de intercambios de información. Una vez que existe el poder del cerebro para representar lo que no es el presente, lo que está en el futuro o en cualquier otro lugar del mundo, una vez que existe ese poder, eso es la conciencia. Bueno, pues ya lo oyen a Dennett en otro contexto diciendo algo muy fuerte, ¿no? Diciendo que, digo muy fuerte para los que creen que el lenguaje lo es todo, ¿eh? Él lo que está diciendo es que puede haber muy bien cultura sin lenguaje. Manolo, eso va contra tu tesis. No, porque tampoco se trataba de que no pueda haber. Sí, él contaba ejemplos, hablábamos antes de los monos Tota y su capacidad de emitir señales. Pues, ¿no? Así, bueno, es que no recuerdo los detalles ahora mismo, pero hay unos estudios que se han hecho recientemente del comportamiento de estos monos, que son famosos por tener básicamente 3 señales: depredador de suelo, depredador a media altura y depredador en la copa. Y según la señal que oyen, los monos suben arriba o bajan abajo o hacen lo que deben. Y había una comunidad de monos Tota que habían sido rescatados de su hábitat natural y se habían sido llevados a algún lugar de Estados Unidos, no recuerdo a dónde. Y entonces, en este nuevo ecosistema donde se están moviendo, hay un nuevo depredador que tienen que distinguirlo y no corresponde a sus 3 categorías, y terminan creando un nuevo grito, una nueva señal. Entonces, es muy interesante ver que toda esta comunidad de monos Tota responde a esa señal de manera específica, pero cuando esa señal se emite a otros monos Tota de otros grupos, no hay ninguna reacción. Es decir, que aquí tenemos cultura. Esto es cultura, porque tenemos comunidades diferentes que están creando señales de peligro diferentes dependiendo del ecosistema, que se van transmitiendo generación en generación, pero ya son diferentes, ¿no? Oye, realmente entonces no les hemos contestado a la gente. Esa es una pregunta, sí. La pregunta con que iniciamos el programa, ¿no? ¿Estamos determinados? ¿Andamos, como yo decía al comienzo, oye, vamos a la nevera, abrimos y de pronto no sabemos por qué estamos allí ni para qué? Y dices, oye, o realmente hay cierta libertad en nuestras elecciones. Puede que estemos determinados, pero parte de lo que está determinado es nuestra capacidad de elegir, incluso la capacidad de elegir lo que queremos. Eso puede que esté determinado, pero tenemos la capacidad de elegir. Tenemos la capacidad de elegir si queremos seguir fumando o no. Tenemos la capacidad de elegir si... De tomar un cortado, como dice el ayudante de realización nuestro. Dice, me dejáis con la libertad de elegir entre tomar un cortado o un café con leche. No solamente eso, es la capacidad de elegir si quieres tener ese deseo de fumar o de tomar un cortado. Puedes arreglártelas para dejar de sentir esos deseos. Puede que estemos determinados. Bueno, yo en realidad lo dejaría hay una entrevista con Dennett, otro texto de Dennett, se lo estaba hablando de él antes, que Olvido el filósofo. Este es un filósofo coetáneo de Descartes, y este filósofo quería saber, algo que a ti te intriga mucho también, ¿cuál es la diferencia entre la materia inerte y la materia que piensa, es decir, nosotros? Eso. Y tras sesudas reflexiones, y partiendo de la premisa, que parecía totalmente razonable y irrefutable en la época, de que de la materia no podía surgir pensamiento, pues concluyó que necesariamente tenía que haber un agente externo, una especie de divinidad que era responsable de la materia que pensaba. Descartes, según cuenta Dennett, intentó rebatir la conclusión de este filósofo, pero no encontró una manera seria y sólida de hacerlo. Oye, es que nos queda, un segundo para anunciarles el nuevo concurso, ¿no?, de esta temporada de redes. Lo hacemos con una enorme alegría y les pedimos que se vuelquen como se volcaron en los anteriores. La pregunta esta vez es, bueno, aparentemente hemos hablado algo de ella, ya ven que es una pregunta que sale continuamente, es ¿qué nos diferencia de verdad? ¿Qué nos diferencia de verdad del resto de los animales? Si es que nos diferencia algo. O sea que escríbanos, están viendo en la pantalla a dónde, y esperamos la respuesta. Y con
la idea de Itziar de que realmente a lo mejor la libertad algo hay, que a lo mejor sirve para algo, pero que sabemos muy poco todavía. Con esta idea les dejamos hasta la próxima semana. Thank you.